¿Qué tienen en común el calentamiento global, las crisis financieras y las masacres en Siria? Que nadie tiene el poder de detenerlas. El poder hoy es cada vez más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Este es un programa especial de Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar en este programa de poder. ¿Qué es el poder? Esa capacidad de hacer algo o de imponer a otros para que hagan algo o dejen de hacerlo. Las relaciones de poder marcan nuestra existencia. Existen en las familias, existen en el trabajo, en el funcionamiento de la sociedad o en el equilibrio entre los países. Pero el poder, tal como lo conocemos, está cambiando, se está debilitando. Está pasando de unos protagonistas a otros, de unos actores a otros, cada vez más rápidamente. Y eso tiene inmensas consecuencias para nuestras vidas. Si cree que esto es pura teoría, le voy a proponer un juego. ¿Qué piensa usted cuando oye estos nombres que le voy a decir? El Papa Benedicto XVI, primer Papa que renuncia en 700 años. Papa dijo en ese momento que él sentía que no tenía la capacidad para enfrentar los retos que tenía en ese momento la Iglesia Católica. He llegado a la conclusión de que debido a mi avanzada edad ya no tengo las fuerzas para ejercer adecuadamente mis funciones. Otro nombre, Barack Obama. Y concretamente Barack Obama y Bashar al-Assad, el presidente de Siria. El presidente de Estados Unidos le dijo al dictador sirio que si usaba armas químicas lo bombardeaba. Iba a actuar militarmente contra Siria. Una línea que Siria no puede cruzar es empezar a movilizar o utilizar armas químicas. El Assad usó armas químicas. ¿Y Barack Obama qué hizo? Yo no establecí una línea ni le di un ultimátum a Siria. No pudo llevar adelante su amenaza de lanzar un ataque militar. Kodak. ¿Quién de ustedes no ha tenido la experiencia con Kodak, la empresa que dominó durante muchos años, casi un siglo, el mundo de la fotografía? Pues bien, resulta que Kodak ya no existe, está en bancarrota. Y al mismo tiempo que Kodak iniciaba el procedimiento judicial de quiebra, una joven compañía que apenas tenía 3 años de vida y tenía 13 empleados, ha hecho una revolución en el sector de la fotografía, de la imagen, y acaba de ser vendida por $1.000 millones. Me refiero a Instagram, una aplicación en los teléfonos que está usando todo el mundo para manejar fotografías e imágenes. Mohamed Morsi, el expresidente de Egipto. Si hace unos años yo les hubiera dicho que en Egipto iban a derrocar al dictador Hosni Mubarak, que llevaba allí muchísimo tiempo, y les hubiera dicho va a haber elecciones en Egipto y un islamista llamado Mohamed Morsi va a ganar y va a ser el nuevo presidente de Egipto, probablemente no me habrían creído. Y sin embargo, eso fue lo que pasó. Y no solo pasó eso, Morsi llegó al Palacio Presidencial y llegó a mandar, trató de imitar a Mubarak y no pudo. Lo tumbaron, a él también lo tumbaron. ¿Qué nos dicen todos estos ejemplos? Que el poder está cambiando de manos, que aparecen nuevos actores que desplazan a los jugadores tradicionales y que ocupan su lugar, y que quienes tienen el poder les cuesta mucho usarlo. El poder es más difícil de usar hoy en día, es más fácil de alcanzar, pero más difícil de utilizar y mucho más fácil de perder, como hemos visto en todos estos ejemplos. Algunas de estas tendencias las vivimos a diario, las podemos observar, las sentimos. Estoy seguro que usted las ha notado en su vida cotidiana. Vemos, por ejemplo, que emergen nuevas potencias como China y que el peso y la influencia se está desplazando de Estados Unidos y Europa hacia Asia. De los palacios presidenciales que mandaban, que controlaban todo, ahora las plazas públicas, las calles están prendidas. Pero no se trata de una simple transferencia del poder de un protagonista a otro. También está cambiando la naturaleza misma del poder. Las personas que hoy ostentan el poder en la política, en la banca, en las Fuerzas Armadas,
son menos poderosas que sus predecesores. Por supuesto que Barack Obama o el Papa Francisco o Google o los presidentes de los bancos tienen muchísimo poder. No se trata de negar eso, pero son más vulnerables, más débiles. Son más débiles que quienes estuvieron en esos mismos cargos antes, que otros presidentes, otros papas. O otras multinacionales que operaron hace años en ese mismo lugar. Hoy en día quienes dirigen esas multinacionales se ven más limitados. A lo largo de varios años he ido acumulando algunos datos, algunos muy sorprendentes, que demuestran cómo el poder se está degradando en todas las actividades humanas, desde la economía, la política, la filantropía, hasta la religión. Y esto está provocando muy profundos cambios en la manera como funciona el mundo. Lo veremos después de una pausa. No se vayan. Regresamos con la edición especial de Efecto Naim. Escuchamos con frecuencia que el poder se está concentrando, que unos cuantos políticos, unos ricos, unas cuantas multinacionales y unos bancos son los que manejan los hilos del mundo, pero no es verdad. De hecho, está ocurriendo todo lo contrario. En economía, en política, en las empresas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, lo que llamamos las ONGs, o las iglesias, hasta el crimen organizado. Los poderosos tienen cada vez más difícil la posibilidad de hacer lo que quieren. Tomemos, por ejemplo, la política. ¿Sabía que hoy en el mundo hay más democracias que nunca antes? Más de la mitad de la humanidad vive gobernada por líderes que han sido elegidos en las urnas. En 1990 había 69 democracias en el planeta. Hoy hay 118, casi el doble. Definitivamente no es una buena época para los tiranos, para los dictadores. Las dictaduras retroceden, lo hemos visto en América Latina, donde solo sobrevive Cuba. Es cierto que algunos líderes escogidos en las urnas a veces intentan revertir la democracia o abusar de los métodos democráticos para quedarse en el poder. Estamos viendo los casos de Rusia o de Venezuela. Pero incluso dictaduras muy cerradas, como la de Birmania, hoy se están abriendo. Otro síntoma de la creciente debilidad del poder es que las victorias electorales son cada vez más estrechas. Lo normal hoy es que los partidos ganen por un margen mínimo de votos, lo cual los obliga a pactar y formar coaliciones con otros partidos, con la oposición. El Reino Unido, por ejemplo, dos antiguos rivales, David Cameron, Nick Clegg, de diferentes partidos, tienen que gobernar juntos y hacen equilibrio para tratar de manejar la situación. Estamos viendo esto en perspectiva, lo que podemos lograr con un acuerdo de amplitud. Y también lo vemos en Alemania, donde Angela Merkel, sumamente popular, no logró obtener los votos suficientes para gobernar sola. Tiene que formar una coalición con los socialdemócratas que proponen medidas que van en contra del programa electoral de la canciller. Los gobernantes tienen cada vez menos margen de maniobra. Pero estamos viendo líderes regionales como gobernadores, alcaldes o los bancos centrales independientes que están limitando a lo que pueden hacer los presidentes, les están imponiendo restricciones. Y fuera del gobierno vemos los medios de comunicación o los blogueros, las redes sociales, las ONGs o los organismos financieros internacionales, la banca, que nos obliga a veces a tomar medidas muy impopulares. Los jefes de Estado están atados por muchos poderes más pequeños que limitan su capacidad de moverse, su capacidad de actuar. Otra área donde pasan cosas muy interesantes con el poder es en el área militar. Hoy en día, tener un ejército poderoso y bien equipado que cuesta muchísimo dinero no garantiza el dominio militar, ni siquiera la victoria. Miren, por ejemplo, lo que pasó en Afganistán. Ahí están las principales potencias del mundo, encabezadas por Estados Unidos. Reunieron a 430.000 efectivos y después de varios años no han logrado derrotar a los talibanes, un grupo insurrecto 5 veces más pequeño y mucho peor armado. O piensen en Somalia, en el Cuerno de África. Allí los piratas, a bordo de barcos desvencijados, con motores fuera de borda viejos y armas antiguas y oxidadas, han sido capaces de secuestrar a los mayores buques petroleros del mundo y barcos de carga de todo tipo. Y logran retar con éxito también a las flotas más sofisticadas del planeta, que se han desplazado hasta el Océano Índico para combatirlos. Y un profesor estudioso de las guerras ha descubierto un patrón muy interesante.
Entre 1800 y 1949, el bando más débil ganó el 12% de las guerras. Después, este mismo profesor estudió lo que pasó entre 1950 y 1998. Resulta que en este nuevo periodo contemporáneo, los débiles ganaron el 55% de las guerras. Los débiles hoy en día tienen menos medios, pero más poder de causar daño. Usted sabe, por ejemplo, cuánto le costó a Al Qaeda el ejecutar los atentados terroristas del 11 de septiembre. $500,000. ¿Y usted sabe cuánto le costó a Estados Unidos reaccionar a eso, la respuesta a ese atentado? $3.3 trillones. Para hacerlo más claro, por cada dólar que se gastó Al Qaeda en el ataque, Estados Unidos se gastó $7 millones en el contraataque. ¿Y sabe cuál es el arma que más ha transformado la guerra en el siglo XXI? Un artefacto muy simple: los dispositivos explosivos improvisados. Básicamente son unas minas que se colocan en los caminos y se hacen estallar por control remoto. Pues bien, estos explosivos caseros causaron el 85% de las bajas de los soldados de Estados Unidos en Afganistán. Hace 60 años, en la Segunda Guerra Mundial, las minas causaron el 5% de las bajas del ejército de los Estados Unidos. La guerra es cada vez más asimétrica, pero los poderosos no tienen siempre a las de ganar. Piensen ahora en el sector privado, el mundo de los negocios. Si alguien ejemplifica el poder, ese es el banquero, la imagen del banquero. La imagen que tenemos de él es un hombre bien vestido, que fuma tabacos y que siempre sale ganando. Usted me puede decir, el poder de la banca se está concentrando cada vez más. Y es verdad, tras la crisis financiera del 2008, 5 o 6 grandes grupos aprovecharon para comprar activos que eran de los otros bancos, los bancos que se estaban hundiendo. Y así estos 6 grupos se convirtieron en los jugadores dominantes del sector financiero. Las crisis les dio un enorme poder. Así pasó y eso es sin duda cierto. Pero ahora, mire estas imágenes. Resulta que una gran parte de los altos ejecutivos de estos grupos financieros están presos, o han sido despedidos, o están siendo investigados. Estos bancos están teniendo que responder hoy por algunos de los abusos. Aquí les muestro a Bob Diamond. Bob Diamond es el jefe del grupo británico Barclays, el presidente. Diamond encarnaba al banquero importantísimo, fue uno de los banqueros más importantes después de la crisis. Pero resulta que poco tiempo después, Barclays fue afectado por un escándalo financiero y Diamond tuvo que dimitir, renunció. Ese comportamiento fue incorrecto, pido disculpas. Esta tampoco es una buena época para el influyente Jamie Dimon, que es el jefe de JP Morgan, que es el banco más importante del mundo. Resulta que a JP Morgan le ha caído una multa de $13,000 millones y es el comienzo de una oleada de multas y de investigaciones, de interpelaciones por diferentes irregularidades en las que está este banco. Estaba totalmente errado. Los escándalos también han salpicado a su principal competidor, Goldman Sachs. Uno de sus miembros de la junta directiva simplemente lo mandaron preso, se lo llevaron esposado por haber filtrado información confidencial a un fondo de inversiones. La mayor vigilancia, el escrutinio, hacen que el sector privado viva en un mundo mucho menos seguro, donde los riesgos de un percance son mucho mayores. También ha aumentado la probabilidad de que haya accidentes que afecten su marca, su reputación. Esa probabilidad se ha disparado del 20 al 82% en apenas 20 años. Lo mismo sucede con los altos ejecutivos. Los directivos de las grandes compañías ya no pueden estar tranquilos en sus puestos. La posibilidad de que sean despedidos es ahora mucho mayor que hace unos años. Pero el poder no es solo material, también es espiritual. Y en ese terreno también se están dando cambios importantes. El campo religioso presenta todas unas nuevas realidades donde surgen actores nuevos, pequeños, que amenazan a los grandes protagonistas, que le están quitando fieles. Esta semana, Río se convierte en el centro de la iglesia. América Latina tiene el mayor número de católicos en el mundo.
1.200 millones de católicos. De aquí al 2025, en poco más de 10 años, esa cifra se habrá reducido a la mitad. ¿Y a dónde van? Los que dejan de ser católicos, ¿a dónde van? Van a otras iglesias, en su mayoría protestantes, que presentan nuevas formas de practicar el cristianismo, como por ejemplo las iglesias pentecostales, que son de muy rápido crecimiento en América Latina. Aquí se siente la presencia de Dios. Actúan, en resumen, como las startups, las pequeñas empresas innovadoras que amenazan las grandes compañías. Después de la pausa, veremos por qué pasa todo esto, a qué se deben estos cambios y cómo nos pueden afectar. No se vayan. Regresamos con la edición especial de Efecto Naim. El poder se está degradando. Vemos por todas partes gobiernos impotentes, ejércitos sofisticados derrotados por grupos insurgentes muy pequeños o grandes multinacionales que se vienen abajo. Pero, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ocurren estos cambios? La respuesta que usted va a escuchar con más frecuencia es que todas estas transformaciones se deben a Internet, a las nuevas tecnologías de la información. Pero esta revolución en el mundo de la comunicación no explica los cambios que estamos viendo en el poder en todos los ámbitos. Internet es una tecnología que puede ayudar a acabar con las dictaduras, pero también puede ser utilizada para reprimir. Hemos visto cómo en Irán, en Cuba, en China se utilizan los sistemas de represión. El Estado policial utiliza las redes, el Internet y los medios de comunicación para reprimir. Es verdad que el poder y los poderosos se están debilitando. Y eso se debe a una gran cantidad de factores, pero que se pueden agrupar en tres grandes grupos que yo los llamo revoluciones. La primera es la revolución del más. Es muy simple, es la manera de captar el hecho que vivimos en un mundo de abundancia. Hoy hay más de todo. Nos tomó hasta el año 1950 para llegar a ser 2.000 millones de habitantes en el planeta. Pero en apenas 60 años nos hemos multiplicado por 3. Hoy somos 7.000 millones. Cada 20 años la población mundial aumenta en 2.000 millones de personas. Somos más, pero también somos más jóvenes. Hoy los menores de 30 años son 3 veces más que los que había en 1950. Así que somos más gente, somos más jóvenes, vivimos en más ciudades, pero también somos más prósperos. Es cierto que en el mundo hay mucha desigualdad y que la pobreza es muy importante, pero la riqueza en el mundo se ha multiplicado por 5 veces desde 1950. Y si en 1980 4 de cada 10 personas vivían en la pobreza extrema, en el 2010 no llegan a 2 de cada 10. Pero no solo somos más y hay más de todo, sino que el más que tenemos se mueve más. Y esa es la segunda revolución. La revolución de la movilidad. La gente, el dinero, las mercancías, los terroristas, las enfermedades, las ideas, los partidos políticos, las religiones, todo se mueve más. Las ideas se trasladan de un lugar a otro con enorme facilidad. Las fronteras ya no sirven para contener. Y esto es malo para el poder. El poder necesita audiencias cautivas. El poder necesita controlar y ejercer su dominio en un ámbito cerrado. Pero hoy el mundo es cada vez más abierto. 214 millones de personas viven fuera de su país de origen. Las distancias, la geografía ya no son una barrera. Todos somos vecinos. Y lo que ocurre en un rincón del planeta tiene consecuencias en la otra punta. Estas revoluciones del más y la movilidad han provocado una tercera revolución. La revolución en la mentalidad. Miren este ejemplo, miren este video que es muy ilustrativo. Es una publicidad de una joyería en la India. Muestra a una señora escogiendo las joyas que se va a poner en su boda. Lo que es muy especial es que eso lo hace acompañada de su pequeña hija. Eso quiere decir que esa señora ya estuvo casada y que ya se va a casar con otra persona. Esto era inimaginable en la India de antes. Los valores están cambiando rápidamente en todo el mundo. Una encuesta de la Universidad de Michigan muestra que ahora hay en el mundo entero un mayor rechazo a las conductas autoritarias, una mayor tolerancia hacia las diferencias, hacia vivir con gente que es distinto a uno, una mayor disposición a experimentar otras formas de hacer las cosas.
La combinación de estas tres revoluciones, la del MAS, la de la movilidad y la de la mentalidad, está provocando los cambios en el poder, porque está socavando las barreras que protegen a los poderosos y está haciendo que el poder sea más fácil de conseguir, más difícil de usar y más fácil de perder. Hay mucho que celebrar. Este es un mundo de mayores posibilidades, es un mundo de mayor oportunidad para todos. Pero así como la concentración del poder lleva a las dictaduras, la degradación excesiva del poder puede llevar al caos, a una situación de anarquía, donde nadie toma decisiones. En principio, usted y yo podemos estar de acuerdo que es bueno que el poder tenga equilibrios, que haya contrapesos, que el poder no se concentre, pero esto también tiene sus riesgos. Por ejemplo, que surjan agentes con capacidad para entorpecer las tareas del gobierno, para bloquear las iniciativas. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, donde un grupo pequeño, radical, minoritario, como fue el Tea Party, fue capaz de poner de rodillas al gobierno de Estados Unidos, fue capaz de paralizar la administración de Barack Obama. ¿Y dónde está el equilibrio? El sistema que mejor lo guarda es sin duda la democracia. Y para que una democracia funcione es necesario que haya partidos políticos fuertes y respetados. Ahí estos partidos que ahora existen tienen una dura tarea hacia adelante. Los partidos necesitan comenzar a atraer a los jóvenes y a los ciudadanos deseosos de mejorar las cosas. Deben entusiasmar a los votantes y recuperar su confianza. Una tarea muy difícil, pero vital. Es importante que los partidos políticos vuelvan a ser el lugar donde quienes quieren hacer mejor las cosas para todos vayan a militar. Esto ha sido un resumen de unas ideas que he presentado en un libro que se llama El fin del poder y que contiene una elaboración de todo lo que aquí he resumido de manera muy rápida. Ojalá les interese. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar conmigo. Los veo la semana entrante.